Esta semana en el taller de habilidades de lectura, la semana número 27, tenemos como objetivo leer comprensivamente textos literarios narrativos, analizando los recursos empleados y formulando interpretaciones. Si ustedes recuerdan, desde hace un par de semanas nosotros hemos venido trabajando todo lo que es narrativa, géneros literarios, específicamente lo que es texto narrativo, y hemos hecho distintas actividades en relación a este tipo de textos. Y esta semana nos vamos a enfocar a una mini evaluación, que no es tanto como una evaluación, ¿cierto? Sino que es más bien medir cuánto hemos avanzado en la adquisición de habilidades para responder preguntas de comprensión de lectura en relación a textos narrativos. Vamos a leer esta semana 2 textos y vamos a responder algunas preguntas de selección múltiple. El primer texto se llama Una aldea de avaros. Hace tiempo vivió en una montaña una tribu bereber llamada Beni Chai, que quiere decir los hijos de la avaricia. La tribu se había ganado ese apodo en buena ley, ya que los caminantes que debían atravesar sus tierras comprobaban en carne propia que eran avaros y codiciosos. Por ejemplo, a la hora de cenar, los Beni Chai ofrecían a sus huéspedes como mucho un poco de leche mezclada con agua. Un día, la mala fama de este pueblo afectó personalmente a uno de los miembros de la tribu. Entonces pensó de qué manera cambiaría las cosas. Le molestaba que a su tribu le dijeran los hijos de la avaricia y decidió convocar a toda la población para conversar. Deberíamos sentir vergüenza por la mala fama que tenemos. ¿Cómo puede ser que nos conozcan como una tribu de avaros? Demostremos que sabemos ser generosos y hospitalarios. Cada uno traerá una vasija llena de leche pura y la vaciará en esta pila que sirve para contener agua. De esta manera, cuando los viajeros pasen por aquí, podrán calmar su sed con leche fresca. De vuelta a sus hogares, hablarán de nuestra nobleza y solidaridad. A todos les pareció bien la propuesta y acordaron empezar a la mañana siguiente. Claro que en sus casas, en lugar de leche pura, a todos se les ocurrió sustituirla por agua. Total, pensaron, nadie va a notar un poco de agua en una pila llena de leche. A la mañana siguiente se juntaron todos en torno a la pila. Ninguno quería ser el primero en vaciarla, para no quedar en evidencia. Y como nadie empezaba, por fin habló uno de los hombres. Seguro que sus vasijas solo tienen agua. Los demás respondieron. ¿Acaso la tuya contiene otra cosa? Y a todos les dio un ataque de risa. Y entonces comprendieron que el carácter no se cambia de un día para otro. ¿Qué les ha parecido esta historia? Vamos a ver las preguntas en relación al texto que acabamos de leer. Pregunta número 1. ¿Qué acción de la tribu los hacía conocidos como los hijos de la avaricia? ¿Les gustaba acumular leche? ¿Solo ofrecían agua a los viajeros? ¿No ofrecían hospedaje a los viajeros? ¿O le daban leche aguada a los viajeros? ¿Qué acción hace cierto que esta tribu sea conocida como los hijos de la avaricia? Pregunta número 2. En el texto, ¿qué significa la expresión en buena ley? ¿Justamente, propiamente, sin razón o legalmente? ¿Qué viene a significar el concepto, la expresión en buena ley, de acuerdo al texto? Pregunta número 3. ¿Por qué un miembro de la tribu sugiere poner leche en vez de agua en la pila para viajeros? Alternativa A. Deseaba compartir la leche de la tribu. Buscaba cambiar la fama de la tribu. Espera que la tribu sea conocida. Quiere atraer nuevos visitantes. Ahí ustedes tienen que marcar la alternativa que corresponde, ¿cierto? El por qué se decide poner leche en la pila. Pregunta número 4. En el texto, ¿qué significa la palabra pila? ¿Una fuente de energía, un hoyo en la tierra, un recipiente grande o hace alusión a un pozo de agua? 5. ¿Qué efecto tiene en el relato que todos lleven agua en vez de leche? Los aldeanos se reúnen en la pila, todos se ríen porque siguen siendo avaros, la tribu trata de engañar a los viajeros, los aldeanos comprenden que es bueno compartir.
¿Qué efecto tiene en el relato que todos lleven agua en vez de leche? Esa es la interrogante. Pregunta número 6. ¿Qué costumbre existe entre las tribus bereberes y los viajeros? Ofrecer hospitalidad y alimento, ayudar en el transporte, regalar leche pura o brindar solo agua. De acuerdo a la lectura, ¿cierto? De acuerdo a lo que estuvimos leyendo, ¿qué costumbre existe entre esta tribu, perdón, y aquellas personas que pasan por el lugar, que son viajeros? Pregunta número 7. Según la conducta del protagonista, ¿qué cualidad lo distingue? El que propone, ¿cierto? Cambiar un poco todo el concepto, el cómo recepcionaban a los visitantes, a los viajeros, perdón, a los viajeros. Entonces, la pregunta número 7, según la conducta del protagonista, ¿qué cualidad lo distingue de los demás aldeanos de la tribu? ¿La astucia, el entusiasmo, la conciencia o la alegría? ¿Qué lo va a diferenciar? Pregunta número 8, además de la avaricia, ¿qué otra característica se puede reconocer en la tribu? ¿La responsabilidad, seriedad, perseverancia o franqueza? La pregunta número 9 es una pregunta abierta de respuesta breve y ustedes deben dar una respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo influyen en las acciones que la tribu Benichaí viva en las montañas? ¿Por qué es importante? ¿Cómo afecta el desarrollo de la historia? ¿Se produciría el mismo relato o cambiaría alguna parte? Y la pregunta número 10, los habitantes de la tribu llevaban agua en vez de leche a la pila. ¿Qué opinas del hecho? Esta ya es un poco más personal y ustedes tienen que dar su punto de vista en relación al actuar de los habitantes, cuando les piden que lleven leche y ellos solo llevan agua. El siguiente texto es titulado Fundación de Roma. Cuenta la leyenda que, después de nacer, los gemelos Rómulo y Remo fueron abandonados en el río Tíber. Iban en una cesta que se detuvo al pie de un árbol. Una loba que andaba cerca los oyó llorar. Se acercó y los alimentó como si fueran sus cachorros. Tiempo después, un pastor encontró a Rómulo y a Remo. Entonces se los llevó a su casa y los educó hasta que crecieron como robles. Un día, Remo fue apresado por el rey. Este era una persona cruel y quería deshacerse de Remo, tal como lo había hecho con la madre de estos hermanos. El pastor, al ver lo sucedido, decidió contarle todo a Rómulo. Rómulo le dijo, has de saber que yo no soy tu padre. Tú y tu hermano son nietos de Numitor, el verdadero rey de estas tierras. El hombre que ocupa el trono es un ladrón que destronó a tu abuelo. Él ordenó que los arrojaran a las aguas del Tíber, pero una loba los recogió y los amamantó. Ahora esta persona ha encarcelado a tu hermano. Acude pronto y libéralo. Rómulo organizó un ejército de jóvenes pastores y se encaminó hacia el palacio del falso rey. Tras una larga y difícil batalla, consiguió derrotarlo y liberar a su hermano. Luego restituyó a su abuelo en el trono. En recompensa, Numitor les concedió la tierra que ellos quisieran. Rómulo y Remo conversaron sobre qué lugar escogerían. Eligieron la ribera del río donde fueron salvados por la loba. Rómulo tomó 2 bueyes, los unió a un arado y tras un extenso círculo en torno al monte. Después proclamó, esta será la base de una gran ciudad. Sobre el surco que ha abierto en la tierra se levantarán murallas fuertes y resistentes para que sus habitantes vivan seguros. Los campesinos que pastoreaban en aquellas tierras se burlaron de Rómulo. En aquel monte solo veían piedras y arbustos, pero con el transcurso de los años, sobre el surco abierto por Rómulo, se levantaron fuertes murallas. Dentro de ellas prosperó una gran ciudad. La nueva ciudad se llamó Roma, en honor a su fundador, y con el tiempo Roma llegó a ser la capital de un extenso imperio. ¿Qué les ha parecido esta leyenda que acabamos de leer? Continuamos con las interrogantes. La pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una acción principal de la leyenda? Es decir, una acción que es fundamental y necesaria para que se desarrolle la historia.
Un pastor educa a los gemelos, el rey era una persona cruel, Rómulo y Remo eran nietos de Numitor, una loba rescata y cuida a los gemelos. ¿Cuál de todas estas acciones que aparecen aquí es fundamental y trascendental? Es una acción principal de la leyenda que acabamos de leer. Pregunta número 12. ¿Qué consecuencias tiene que el pastor le cuente la verdad a Rómulo? Rómulo y Remo son apresados por el falso rey. Rómulo rescata a su hermano y restituye el trono a su abuelo. Rómulo le exige a su abuelo una recompensa por restituir su reino. Numitor se enfrenta al falso rey para salvar a Rómulo y a Remo. Debemos marcar aquí la alternativa en donde se presenta una consecuencia que tiene que el pastor le cuente la verdad a Rómulo. ¿Qué provoca? ¿Qué genera? Es esa la alternativa que debemos marcar. Pregunta número 13. Numitor les entrega tierras a Rómulo y a Remo. ¿Por qué? No quiere perder el poder, desea que sigan siendo campesinos, quiere alejar a sus nietos del reino o es una recompensa por devolverle el trono. Pregunta 14. ¿En qué época se ambienta el relato? ¿En la edad contemporánea, en la edad moderna o en la edad antigua? Y deben emplearéis, ¿cierto?, anotar algunas marcas textuales que les permitan identificar la época, fragmentos del texto que les permitan identificar la época en la cual se ambienta. Pregunta número 15. ¿Qué relación tiene el relato con la ciudad de Roma? Cuenta la historia de sus habitantes, cuenta el origen de la ciudad, explica por qué Roma es de piedra o cuenta por qué Roma es un imperio. ¿Cuál es la alternativa correcta en relación a cómo se unen, cierto? ¿Qué relación une el relato con la ciudad de Roma? Pregunta número 16 en el texto. ¿Qué significa la palabra restituyó, devolvió, cambió, ordenó o renovó? ¿Qué viene a significar? Vocabulario contextual, ¿cierto? A partir de dónde se ubica este término, ¿qué viene a significar? Si lo cambiamos por alguno de estos conceptos, no debe cambiar el sentido de la oración ni del texto. Pregunta número 17. En el texto, ¿qué significa la expresión hasta que crecieron como robles, duros e insensibles, más altos que otros, grande y fuerte o anchos o gordos? ¿Qué viene a significar que Rómulo y Remo crecieron como robles? Pregunta número 18, que es de respuesta breve, una pregunta abierta. ¿Qué opinas de la actitud del pastor que salva a Rómulo y a Remo? ¿Por qué? Pregunta 19, también es una pregunta abierta. ¿Qué personaje de los relatos leídos, ahí se me unieron las palabras, de los relatos leídos te llamó más la atención y por qué? Y la pregunta número 20, ¿cuál de los dos textos leídos es, a tu juicio, el más interesante? Y también deben justificar su respuesta. No olviden el horario de clases que tenemos para que participen de la actividad y la vayamos resolviendo en conjunto. Nos vemos entonces en el horario de clases vía Skype. Que estén bien.